Ahora en Zoom. Y ahora estamos en el live de Facebook y ya puse mi esto, deberíamos estar en vivo en un ratito. Entonces, Man, ya se salió. Meeting is now streaming live on Facebook. Qué paja. sí, mira, Tecnología. lo bueno es que no hay nadie conectado todavía, entonces no hay nadie que nos mire. Mira, ahí nos parecemos al dominio con con el molusco. Molusco. Mira, acá se puede ver el Facebook. Ahí estamos ¿Te moviendo lo ves? nuestro Ya, cacharro. Ya, excelente. Entonces ya, acá te veo, voy a mover esto acá. Ya, acá. Ya, entonces mira, mira qué bacán, ya funcionó. Ahora estamos en vivo en Facebook, en Instagram y estamos grabando en Zoom con un setup un poco artesanal, pero bueno. Pues, bienvenidos todos a este Moliente Patriotas. Este es el webinar número 2. El primero no se llamaba webinar, o sea que no se han perdido de nada. Pero yo le puse webinar porque quería ponerle el nombre webinar a algo. Entonces, pucha, se me ocurrió ponerle eso. Ahí está, y entonces ya subió, ya puedo ver acá los videitos de la gente. Mira qué bonito el setup. Ya, perfecto. Bueno, entonces, estamos acá hoy día, la tarde ustedes de Perú y la madrugada de acá de Pakistán, para conversar un poquito del tema de mala música. Porque tuvimos, nos escribió algunas personas ¿cómo se llama? Por YouTube, y nos escribieron varias personas por interno. Varios de ellos amigos de nosotros, algunos, moviendo comentarios súper interesantes, haciendo preguntas súper interesantes. Otros sobre todo la gente por interno, con comentarios escandalizados sobre algunas cosas que dijimos, y está bien. Sobre Arjona, amigo. Sobre Arjona. No, está bien que la gente se escandalice sobre Arjona. De hecho, uno de los programas que estamos pensando ahora es yo estoy activamente tratando de organizarlo, pero mis panelistas se están demorando en responderme. Es un Arjona Challenge, ¿no? Un análisis bien completo sobre la música de Arjona, con gente que viene de distintas trincheras, ¿no? Del estudio, análisis, producción musical, etc. Eso va a estar bonito, ¿no? Pero por ahora, yo quería, no sé si quería decir algo, Gustavo, antes de que yo comience a soltar las... No, empecemos, me parece divertidísimo esto. Es súper raro tener como aquí en el celular a un lado y esto otro lado y verme en lag. Como muy raro, pero todo bien. Sí, es un setup súper artesanal. Bueno, pero ya está, ¿no? Entonces, varias cosas, ¿no? Primero, algo que varios amigos me dijeron, y que yo creo que es cierto, es que, claro, o sea, existe un relativismo en el sentido de, claro, si es música mala o no, ¿no? Al final depende de quién lo dice, o sea, no hay nada, digamos, algo esencialmente malo, peor que otra cosa esencialmente, ¿no? Digamos. Pero lo que sí pasa es que el peligro de esto es que uno puede caer en una isla de relativismo cultural. Y eso es un problema, porque al final nada es nada, ¿no? Y no es cierto, o sea, al final se puede caer un poco de corrección política. Creo que hay que tener un poco de miedo con eso. O sea, no voy a entrar en los últimos debates que han habido, mi posición es muy conocida. Vean los videos sobre los afroperuanos importan para que vean cuál es mi posición clara y expresa. Pero en estos temas de corrección política, no poder decir caca pichipoto en internet, en público, porque las tías se escandalizan. Que es un prejuicio contra las tías. Sorry. Pero el tema, en ese sentido, cuando hablamos de este tipo de evaluación, claro, y de los justos, corrección política, claro, no es que diga que todo es bueno, no es bueno, que nada es malo, nada es peor que otra cosa para no ofender gente. Claro. Es más una movida como, pensemos más bien en qué hay detrás de la evaluación, ¿no? Y en ese sentido es importante llamar la atención sobre una cosa. Claro, en términos absolutos no podemos decir que una cosa es peor que otra, pero la fruta que se cae madura es que en todos los géneros tú vas a encontrar que hay músicos peores que otros y músicos mejores que otros, ¿no? Vas a un conjunto de sicuris y vas a encontrar quién es el maestro, el que toca más, toca mejor, y vas a encontrar quiénes son como los que no son tan reconocidos, ¿no? Y al otro espectro vas, si quieres, tienes a los críticos musicales, de música académica, de conservatorio, que van a ver quién logra, digamos, qué intérpretes o qué directores logran más o menos el objetivo estético musical.
¿no? Y entonces, ¿cuál es mejor uno que otro? Entonces, hay géneros en los que hay crítica, jazz, rock, música clásica, académica, conservatorio, probablemente un montón. Y en otros probablemente la crítica no sea algo tan claro, pero igual estas categorías, digamos, dentro de este campo musical que te dicen qué música es mejor que otra. Y ahí me parece que el grupo, la comunidad musical tiene un concepto, o sea, tiene toda capacidad de consenso y de crítica para decir qué funciona mejor o qué no, y qué músicos son mejores que otros. Y esto funciona porque dentro de cada comunidad musical, dentro de cada género, cada escena, hay ciertos parámetros medianamente aceptados o al menos debatidos, que más o menos juzgan qué músico es mejor que otro. El tema es que a la hora de hablar de si un género es mejor que otro, música un género es mejor que el otro, es más difícil porque Claro. no necesariamente puedes trasladar los valores musicales de un género a otro, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que, o sea, claro, nosotros empezamos esta discusión sobre la música mala siendo lo más generales posibles, finalmente, pues, ¿no? Entonces, esto que me dices en tanto dentro de un género, o sea, a mí lo que me molesta es cuando la gente se pone snob musical, ¿no? Y dice, este género musical es mejor que este otro por default, digamos, sin analizar lo que pasa dentro del mismo género en sí mismo, ¿no? O sea, tú ponías el caso, por ejemplo, del rock, ¿no? O sea, el rock tiene, de repente, el tema de interpretación musical en tanto, no sé, pues los instrumentos musicales justamente, pues no, o sea, que alguien sea mejor baterista, que alguien sea mejor guitarrista, que alguien sea mejor bajista, incluso mejor vocalista, hace que, o sea, en esencia, de repente esa banda termine siendo mejor que otra, pero eso no terminará implicando de que una banda con quizás un poco menos de experiencia sea 100% mala, ¿no? Pueden ser peores ejecutantes, pueden ser peores intérpretes de repente, pero de ahí a calificación como de malo, sigo pensando de que la vaina, o sea, igual es un poco más subjetiva, ¿no? Porque, ¿qué es malo finalmente? O sea, esa también es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Y toda esa respuesta va a ir siempre en base a la categoría de la que queramos. Si queremos jugar sobre ejecución musical, claro, vamos a decir, claro, este pata, o sea, yo, por ejemplo, soy un pésimo guitarrista, yo sería un mal guitarrista. Si yo hago música desde una guitarra va a ser mala porque no sé tocar, pero, o sea, claramente, en ese caso, obviamente yo sería un mal músico y la música que yo haga desde mi guitarra va a ser mala porque no la estoy haciendo bien, simplemente. Pero va un poco por ese lado, ¿no? Yo no sé si viendo un poco lo primero que decías, el tema de corrección política, o sea, ¿te refieres a que hay gente que está... Esa es la única parte que yo no vi ese comentario, no sé si es una cosa que te hicieron a ti directamente, es que hay gente que cree que Sí, me todos lo mandó, tenemos creo, que... mi amigo César Pacheco. Bueno, a mí Base. también me mandó otros comentarios, que de ahí te paremos, probablemente, sí. No, Este, tremendo músico, muy querido amigo. no, César es un capo, César es un capo. El tema es, pero César, por ejemplo, también es bien snob de la música, pues, por ejemplo. O sea, él tiene como un gusto muy predeterminado sobre un cierto género musical y sobre eso hace, es como que él también, puta, juzga la música, porque está juzgando, o sea, todos estamos emitiendo juicios de valor finalmente sobre algo, ¿no? Y claro, mucha gente puede creer de que el hecho de que nosotros hayamos conversado diciendo que la mala música no existe es justamente esa corrección política a la que se pueden estar refiriendo. No, no, seguro está diciendo que algo es malo para quedar bien con todos. Y no es tanto así, ¿no? O sea, es que es un tema relativista, finalmente. Y si queremos hablar de otro tipo de cosas, hay que hablar de categorías, ¿no? La crítica musical, que es una cosa que tú estás diciendo, claro, ya va por otro lado, que ahí ves parámetros, pues no ves composición, interpretación, gancho, armonías, melodía, y en base a eso es que te puede generar justamente que Pitchfork le ponga, no sé, pues 2 puntos a un disco y le ponga 10 de 10 al disco nuevo de porque es una maravilla de la música, por ejemplo, que no le pasa, que además que no pasa hace años, en realidad, dentro de ellos como portal de crítica musical y de reviews, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay que, o sea, sí podemos ser más, o sea, perdón, podemos ser menos relativistas en tanto el tema de lo que es música, siempre y cuando tengamos una categoría sobre la cual dar una opinión no objetiva. Sin una opinión, o sea, si no tenemos ese paradigma de opinión objetiva, en realidad no tendríamos por qué o sea, por qué dividir este tema que normalmente es más relativista, pues, ¿no? O sea, porque la música finalmente es esencia y sonidos y un conjunto de expresión artística que una persona quiere ejecutar. Ya que sea una cosa loca, no sé, pues, por ejemplo, Arca y Rosalía acaban de sacar una canción, es una vaina experimental bravaza, pero que tiene como raíces o ganchos poperos por momentos, pero en realidad es una locura, pues, ¿no? Como lo que Arca hace con su proyecto solista y con Björk. Entonces, claro, mucha gente dice, no, pero esa es la peor canción de Rosalía. Pero no es una canción de Rosalía, pues. Es una canción de Arca con un fin de Rosalía.
Entonces, el juicio de valores de las personas también va desde lo que ellos conocen. Y en este caso están juzgando una canción como mala o como rara, porque está la presencia de una persona a la que ellos normalmente están acostumbrados a escuchar en pop o en flamenco, ¿no? Entonces, Claro. yo sí creo que hay que coger como con pinzas un poco el tema de así, por dónde justamente coger el tema, o sea, en general, o sea, tenemos mala música y es mala música desde este pedacito, mala música desde este pedacito, mala música desde ese pedacito, y sobre eso ir analizando. Creo que por ahí va un poco en lo que tenemos que aterrizar para que la gente entienda que no es que seamos Arjona lovers al 100%, sino que hay que ser más abiertos en, en nuestra percepción de la música, justamente. Claro, es que eso es interesante, porque mira, yo como buen antropólogo, yo no creo en la objetividad, pero sí creo como que en evaluación informada, ¿no? Claro, Entonces, exacto. o sea, digamos, si yo escucho pues a un tremendo reggaetonero que en su campo es el mejor, con un guitarrista que en su campo es considerado mediocre, eh, o sea, si me he informado bien, probablemente sí te puedo decir que uno es mejor, sí puede dar, yo personalmente con seguridad sí te podría decir, tal es mejor que tal, porque dentro de cada, la significancia que cada uno tiene en su campo es diferente. Uno en su campo es, pucha, es mediocre, mientras el otro en su campo es de lo mejor, ¿no? Ahora, comparar a los dos, comparar pues a Tego Calderón con Joyce Satriani, por ejemplo, yo no encuentro Claro, tanto sentido. Y a mí me parece que, claro, es bien interesante cuando la gente cruza y ver cómo están evaluando, ¿no? Pero es bien exacto. interesante precisamente porque estamos pasando de un campo al otro. Y acá yo quiero tener un comentario bien interesante que trajo Ronald Reyes, que puso en el episodio de Música Mala, nuestro episodio 3. Chequen el comentario completo ahí, pero a mí me parece que él trae unos puntos súper interesantes, ¿no? Porque él, por ejemplo, muy a grandes rasgos, ¿no? Él, cuando nos habla, dice que cuando hablemos de música tenemos que debatir los elementos fundamentales, ¿no? Que la componen, que son melodía, ritmo y armonía. No deberíamos enfocarnos tanto en las letras y que desde este punto de vista, o sea, no hay una composición, en tanto que son estructuras sonoras, no es que una es esencialmente peor que la otra, pero sí tienes músicos mediocres frente a otros, ¿no? Y él, por ejemplo, él sí piensa que el reggaetón es una, digamos, práctica musical, digamos, un género de inferior complejidad o más mediocre que otro género, ¿no? Que no menciona. Entonces, a mí me parece súper bacán el comentario, porque regala un montón de cosas. Aquí yo sí me voy a poner un poco denso. Y mi respuesta a eso sería sí y no. Porque es cierto que podemos analizar, digamos, cualquier música desde los elementos básicos que Ronald menciona, que son los elementos básicos que a todos nosotros nos han enseñado como parte de la música, ¿no? Ritmo, Claro. melodía y armonía. Voy a hablar de la armonía en un ratito, ¿no? Pero, o sea, igual, pero claro, todo, en verdad, o sea, son elementos musicales hechos para observar música. Probablemente podemos analizar cualquier música del mundo a partir de estos. Ujú. Pero acá viene la densidad. Es que muchas veces esto de aislar ciertos elementos musicales para analizar la música desde características, digamos, objetivas o, digamos, estas características tangibles, alejándolo de, digamos, de la experiencia musical humana. Y para jugar solamente los sonidos, a mí me parece que es algo que tenemos que revisar con cuidado, porque no solamente esto es un sesgo occidental, además es un sesgo occidental académico, Ujú. que no se da en otras culturas, y segundo, que hace que nos perdamos mucho de lo que le da a la música su significado, ¿no? Entonces, Exacto. analizar solo con estos elementos musicales está mal. No, no está mal, porque hay ciertos campos de la música, sobre todo la música académica, de conservatorio, Tal y cual. bueno, mucho el jazz académico, mucho el rock y que sí se involucra con estas categorías y para las cuales estas categorías son válidas. Pero dentro de otros grupos, de otras prácticas musicales, probablemente no lo es tanto, ¿no? Eh, y, y cuando, ¿por dónde voy? Ya, entonces, cuando hablo que esa es una categoría occidental, yo creo, miren, fíjense la densidad. Yo creo que hay que irnos para atrás e incluso hablar del concepto de música en sí. Porque el concepto de música en sí mismo es también una construcción occidental, ¿no? Esa Claro. sucesión de sonidos estéticamente bellos, construidos para...
eso al final es una construcción occidental, eso es para nosotros, o para lo que hemos aprendido, Camilo Riveros, tendría un debate muy arduo conmigo acá, pero por lo menos son categorías occidentales de apreciación musical que nosotros hemos adoptado, ¿no? Porque Claro, lo que tiene son un montón de otras músicas en el Perú, en el extranjero, alrededor del mundo y todo, es que la música no es necesariamente algo solamente estético, ¿no? O algo que simplemente sea artístico o de belleza, ¿no? O sea, un montón de veces es un medio ritual, con exactamente. eficacia ritual, un montón de veces es una cuestión de cohesión social, o sea, tiene un montón de características y de significado. Entonces, por ejemplo, incluso Ana María Pino, tremenda experta, investigadora de Puno, por ejemplo, cuando hablaba con ella me contaba un montón de veces, yo le preguntaba a músicos de Candelaria de quién toca mejor que el otro, ¿no? Y a veces sí pueden distinguir quién tiene más habilidad que el otro, pero un montón de veces la respuesta que ella recibe es, no importa, porque la Virgen recibe a todos por igual bien. Entonces, la eficacia ritual es más Claro, importante que, digamos, que el contenido estético. Existe la presión estética, pero probablemente no es tan importante. Más radical aún, donde yo estoy, mundo musulmán, la música, los cantos que nosotros entenderíamos como unas melodías súper bonitas, los cantos, digamos, el azán, el canto religioso musulmán, ujú. no es considerado música. Ah, ¿en El canto serio? religioso musulmán no es música, es una cosa distinta a la música con instrumentos. Eso sí es música y es prohibido por el Corán desde ciertas Ujú. perspectivas musulmanas, ¿no? Entonces, esto igual es un debate gigante, no es absoluto, ¿no? Claro. Para quien quiera que quiera revisar el debate, cosas muy interesantes, me escribe y yo les mando una bibliografía bien bacán, pero, pero en esto lo vamos a encontrar en todos lados, ¿no? Entonces, lo que va a pasar al final, dado esto, es que nos abre a todo un mundo de conceptualización de la música en el cual las categorías incluso de ritmo, armonía y melodía terminan siendo insuficientes para explorar una música que al final es vivida, ¿no? Entonces, Eso. para empezar, o sea, esto de las tres características de la música, pucha, yo creo que ya hemos aplicado, porque, mira, el que menos ahorita te habla de cinco, ¿no? Melodía, armonía, ritmo, forma y textura. Y a Sí. veces la melodía ya se piensa que es una elaboración más allá, porque vamos a hablar de tonos. A veces la armonía se incluye dentro de las texturas. Y a veces busquen en internet van a encontrar que ahí están las 12 características de la música, ¿no? Entonces, es una cosa bien densa. Entonces, por ejemplo, cuando te pones a hablar de música hindustán, o sea, música carnática, música del norte, o música, no, música del norte de la India, la música carnática es otra tradición del subcontinente indio también, pero que funcionan con ragas y etcétera. El concepto de los ragas, por ejemplo, no contempla la cuestión de las armonías, ¿no? Esta cuestión vertical de tonos articulándose de manera vertical que Ah, mira. en Occidente digamos, lo seguimos mucho y le atribuimos mucho valor. No hay forma de comprender la música de la India desde esa perspectiva. Entonces, hay gente que propone, pues, la melarmonía para entender el raga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es bien interesante porque esto es lo que motivó a fines del siglo XIX que un montón de musicólogos crearan un nuevo campo de estudio que es la musicología comparada, porque se dieron cuenta que las herramientas de la musicología convencional no les permite investigar músicas Claro. más allá del campo occidental y muchas veces del campo occidental académico. Entonces, y luego es como 50 años más para darse cuenta que no se puede aislar la música del contexto social. Entonces se fundó Exactamente. la etnomusicología, que es lo que yo he estudiado. Ujú. Entonces, y esto es bien interesante porque hay que tener mucho cautela cuando nos aproximamos desde ciertas categorías a la experiencia musical de otro. Y a mí me parece que eso se aplica un montón también ¿cómo se llama? Géneros que circulan mucho en Occidente. Entonces, por ejemplo, ayer hablamos con Camilo Rivero, ¿no? Le preguntaba para no cagar la Ajá. vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la armonía en el rock subte? Y el tema es que, claro, existen nociones de armonía, pero no tiene el valor que tiene en otro género, ¿no? Por ejemplo, si no, podemos hablar de lo que llamaría, pues, en Puerto Rico, el género urbano. Podemos hablar de todas las variantes que han sido derivadas de rap, de hip hop con lírica. Tú no puedes separar la letra de la música.
Porque Exacto. parte de la habilidad musical en ese género está en qué tan bien haces tus rimas. Ujú. ¿Saben dónde algo bien parecido también en la marinera limeña? Mucha de la habilidad vocal, narrativa, digamos, de este delivery vocal, que es muy rítmico, pero también que juega con todo este espectro de otros elementos musicales, De también acuerdo. tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, hay campos en los que no, pero hay campos en los que sí. Y esto me lleva pues así a ese círculo completo para hablar del reggaetón, porque en el reggaetón y mucho el género urbano, o sea, hay estos elementos, digamos, que tienen valor, como en otros géneros también tienen valor ahí. El tema, y es ahí yo te paso la pelota, Gustavo, porque yo ya hablé mucho, Sí, de es hecho que igual hay tengo... todo, déjame terminar la idea antes Sí, de dale, dale, tirarte la termina, pelota, termina. porque Y voy a ver es, otra cosa, porque tengo ya, hecho porque notas. O sea, es un género mucho, es un género súper colaborativo, y sí, en donde hay un montón de y donde el papel del productor tiene un montón de importancia. Entonces, digamos, pucha, yo traigo un músico, pero lo compongo en el estudio. Entonces, todo el vestir, digamos, musical que hace el productor es parte de la estética musical. Y eso es exacto. bien importante. Entonces, si canta tan bien o no, probablemente es importante a cierto nivel. Pero también es muy importante lo otro, ¿no? Entonces, el sampling. El sampling es algo que no entra en las categorías, digamos, de armonía, melodía, ritmo, ¿no? Exacto. El sampling es tomarte algo que hizo alguien más y montarlo en tu canción de una forma creativa. Entonces, es un tipo de creatividad súper interesante. Entonces, lo que yo digo ¿es posible generar juicios sobre un género que yo no conozco? Sí, por supuesto que sí, pero hay que hacerlo en serio. Hay que involucrarnos con las categorías de ese género para Exactamente. poder hacer el crossover. O sea, yo no creo que las categorías occidentales de ritmo, melodía y armonía sean suficientes para entender toda la vastedad y diversidad musical que hay incluso en nuestro país, ¿no? Incluso Ah, en por Lima supuesto. o incluso pues en solamente la industria musical. Sí, ya, a ver. De hecho, o sea, me estaba tipeando porque estoy en notas, porque hay varios temas de los que se me pusieron ocurriendo mientras estabas hablando. Sí, es que sí, perdón, que me refiero a que sea más ordenado así. Ya, y es justamente, ¿sabes qué parece súper paja? Que, o sea, yo sí creo, o sea, en realidad no lo creía hasta ahorita que lo he tipeado, de hecho, que estas categorías que tú has comentado sobre la música, sí tienen un sentido no solamente en reggaetón, sino como en todo, dentro de nuestra experiencia como social e instintiva. Porque claro, el problema que Claro, hemos estado viendo es justamente de que si nos ponemos muy académicos, en este plan claro, occidental, sobre el análisis de la música, en tanto ritmo, armonía, melodía, ¿no? Podemos ponernos, o sea, estar en un ramo técnico, sí, pero eso no significa de que eso no termine implicando experiencia en el usuario, ¿no? Entonces, a ver, en principio, yo creo que para juzgar la música, sin ser un teórico musical, igual tienes que relacionarla a tu contexto social y tu contexto político, ¿no? Pues justamente con lo que hablábamos con Camilo ayer, ¿fue ayer o fue anteayer? Ni siquiera estoy seguro que ayer lo fue. Es justamente ese, o sea, el punk tiene todo este rollo de protesta y de mensaje, o sea, por ahí va, ¿no? Y él justo nos decía, ¿no? Que por momento incluso el hecho de tocar mal era un mensaje político y terminaba siendo importante para ese género musical porque estaba cargado de, mira, no importa que tú seas un músico de conservatorio, yo igual puedo tocar, igual puedo hacer música y este es mi mensaje y es mi manifestación política con respecto a eso. Entonces, eso no te va a hacer mal la música automáticamente, sino más bien le claro. da una categoría nueva y distinta en base a lo de Camilo, que sé que en verdad estudió un poco esto mucho más que nosotros, nos explicaba, ¿no? Que me parecía súper paja. Entonces, y todo eso finalmente viene de la base de un instinto primario humano, ¿no? Que es el hecho de relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, ¿ya? Y ahí viene la parte de las categorías. El ritmo. El ritmo, básicamente, en el reggaetón, por ejemplo, es el tú. Cuando nosotros tenemos en la universidad, le pusimos a los salvajes y hemos perdido millones de dólares por no haberlo hecho antes que todos ellos. Es lo que nos gusta pensar. Yo creo que es mentira, pero es lo que nos gusta pensar. Sí, yo también creo que sí, pero bueno. Eso es lo que te hace mover la cabeza y es lo que te hace bailar en una discoteca y en un concierto que no necesariamente tiene que ser reggaetón. O sea, el bajo y la batería hacen este ritmo que hace que tú te muevas y estés en un ambiente con más personas. La melodía es la letra. Tú estás cantando, normalmente toda la parte melódica de la canción es la melodía vocal. O sea, digamos que dentro del mundo mainstream en general, ¿no? Cuando hay voz, obviamente, en un tema. Entonces, es lo que tú estás cantando. Y tú estás cantando mientras estás escuchando la canción, ya sea en vivo o en tu casa, porque esto es lo que conecta emocionalmente contigo, no solamente a nivel de lo que se está diciendo, sino porque puta, te lleva, pues, ¿no? O sea, te lleva justamente a querer cantarle, y ahí es donde hablamos del gancho pop Es y más, estas cosas. te suelto un dato súper Suelta. rápido. ¿Ah?
tú sabes que hay un montón de desarrollos ahorita en musicología y en musicología, incluso a veces ponen en tensión el hecho de que la música sea acerca de sonido. Ya ves. Hay toda una literatura sobre música de gente con discapacidad auditiva. Y que un montón de veces, por ejemplo, ahí está este artículo súper bonito donde la autora comenta que, claro, o sea, antes pensábamos que era una cosa de ritmo del cuerpo, pero cuando ella entrevista, digamos, músicos y bailarines sordos, distintos tipos de sordera, gente que ha perdido el oído por accidente, gente que ha nacido con la condición, etcétera, ella decía, pucha, yo pensaba que era por tacto, y te dicen, no, a cierto nivel tú sientes solamente las vibraciones Vibraciones, en el exacto. cuerpo y no se distingue mucho. ¿Cómo alucina la música ahí? Dice, juego de luces. Man, Y la ya. rítmica en el juego de luces y las variaciones en el juego de luces también Generan el... generan cierta empatía con el cuerpo también, ¿no? Entonces, esa experiencia musical o no, eso podemos seguirlo debatiendo, pero eso pasa. Incluso hay todo un hip hop que es un hip hop de señas, donde, Ya, digamos, justo, la performance corporal se fusiona literalmente con la performance vocal. Son lo mismo. sí, alucina que justo este hip hop de señas estaba conversando con Laura, que estuvo en el programa de compañeras de la música, hace unos días, porque ella ha estado trabajando también, o sea, me gustó, pusimos hablar de todo este rollo, nos pusimos filosóficos, ¿no? Sobre el tema de la sordera y la música, porque ella y yo tenemos amigos sordos, pues, ¿no? Pero que ellos sí sienten, o sea, en verdad, este tema de las vibraciones, y que incluso va más allá de las vibraciones, para ellos sí es una experiencia musical. Entonces, claro, como tú mismo acá, o sea, ellos no necesariamente la experiencia musical per se a nivel auditivo, termina siendo música en sí misma, sino que yo sigo pensando que la música es algo más primario, ¿no? Y más instintivo. Luego, sobre temas de armonía, o sea, bueno, nosotros cuando nos juntábamos a chupar antes, o sea, lo que más nos vacilaba era tener 4 voces diferentes y cada uno jugar de una armonía distinta, porque eso es una experiencia social, ¿mañas? O sea, dentro del tema vocal, ¿no? Claro. Y en el tema instrumental, puta, puedes tener, o sea, tengo amigos guitarristas que los pones, o sea, empiezan a hacer la línea de la segunda guitarra cuando empiezan a tararear, que es lo caso, luego, porque finalmente estás conectado de alguna manera con eso. Entonces, también es una experiencia muy humana ese asunto. Ya hablando sobre la industria musical per se, claro, no puedes decir que, o sea, justo conversábamos antes de grabar esto, ¿no? Que no puedes decir que el reggaetón es lo peor que le pasó a la industria musical, porque la industria musical se trata de vender. O sea, se trata de generar dinero. Y el reggaetón genera un pinche de dinero. Y entonces, claro, no es lo peor que le pasó. O sea, un montón de gente, y más, que pues son mayores que nosotros, cree que el nu metal, que a nosotros nos encantaba y que fue lo de la música de nuestra generación, fue lo peor que le pasó a la industria musical. Y Limp Bizkit y Korn vendían como mierda de discos y vendían como mierda de huevadas y generaban un pinche de plata. Entonces, en realidad, eso también es como súper relativo en tanto el vínculo económico que se le quiere dar al mundo mainstream o al mundo musical de industria. Ya me dice la palabra industria del juego, ya estás hablando de otra categoría completamente diferente. Pues si tu argumento termina, o sea, no tuyo, de este pata, Rolando puede ser, termina siendo inválido, porque ya no estamos hablando, o sea, industria musical es venta, industria musical es mainstream, es negocio, y los sellos y las disqueras lo que más quieren es vender. Si de pronto ven que una hueá funciona, porque justamente lo que se deben haber dado cuenta es que este tema que te acabo de hablar, instintivo, primario, humano, es lo que termina generándote la conexión lo más directa hacia la música, y tienes un género musical que genera eso en la gente, puta, lo vas a explotar hasta más no poder, ¿no? Para justamente Sí, claro. generarte... Igual cansa. Yo creo que ahorita estamos en un momento en que el reggaetón y lo urbano está empezando a mutar un poquito líricamente hacia cosas más interesantes y con letras menos misóginas sexuales. Bueno, obviamente siempre hay excepciones, pero como en general la industria per se, como mainstream, está yendo hacia otro lado, con mensaje, ¿no? Y también a nivel de sonidos, ¿no? Justo lo que hablabas del sampling, que yo creo que, por ejemplo, el sampling es muy armónico. Yo personalmente creo que tiene que ver mucho con la armonía en las canciones, o sea, eso podemos discutirlo si quieres, pero Sí, se ha claro. generado toda una corriente de producción musical en el que el sampling es la base de las canciones. Entonces, tú escuchas la nueva canción de Shakira con Anuel, y no me acuerdo que es una canción ochentera, rehecha, digamos, manjas, porque tienes la guada que tú escuchaste chibolo en la radio, como todo el tiempo repitiéndote, entonces tú conectas con esa canción automáticamente sin necesidad de escuchar a Shakira y Anuel, porque ya tienes el referente de ese sampleo. Entonces el sampling se ha convertido, es de hecho, ahorita ya se está acabando, porque ya se usó mucho, pero fue una herramienta de la industria mainstream, en tanto lo urbano, muy fuerte durante ya como 2 años. O sea, muchos de los hits Daddy Yankee, cuando hace Con Calma, coge esta canción
Y lo bueno es que él invita a Snow a cantar en el tema, pero, o sea, y le da su parte nueva y todo este rollo, pero claro, su canción es eso, es este remake, es un remake de esta canción, ¿no? Y eso es básicamente samplearlo. Y ahí es donde, justo ya entrando ahora sí a lo que me preguntaste, perdón por el floro extenso de otra huevada, pero había hecho notas y no quería olvidarme, es el tema del productor musical, o sea, y su papel en esto, porque claro, si te das cuenta incluso, solo escuchando las canciones, ahora siempre al final de las canciones, el reggaetonero, el huevón que está cantando, le mete el nombre como Sky, ¿no? Obi on the drums, porque tiene que quedar claro quién produjo la canción, porque eso genera que la rueda de negocio se mueva. ¿Entiendes? Entonces le da estatus al productor musical para seguir generando hits con todo este resto de gente, y ahora el productor musical se ha convertido en el nuevo rockstar dentro del mundo urbano, realmente. Al nivel de que existe que ahora hay productores y hay ghost producers, ¿no? Entonces el ghost producer es el que ayuda a este huevón, que es la cara, ¿no? A producir, pero nunca vas a saber quién es. Mañas. Entonces, esa weá es lo casa, porque antes, claro, antes digamos que el productor siempre era un ghost producer, ¿no? A menos que seas Nigel Godrich haciendo un disco Radiohead, pero digamos que eso por otro lado, ¿mañas? Pero ahora es como, en los videos mismos salen, ¿no? O sea, J Balvin en su disco, en colores, en verde, Sky produjo casi todas en realidad, ¿no? Pero el weón le pone el fit, entonces Sky sale en el video y hace su huevada, porque ya están entrando a este otro rollo de composición. Tiny, que ayudó a Bad Bunny igual, ¿no? O sea, también empieza a aparecer más, empiezan a entrar dentro de este mundo, porque ellos finalmente son los que le dan el sonido diferenciador a estos reggaetoneros. Que si bien ellos ponen la rima, y ponen el flow, ¿no? Que es la palabra mágica ahora, la huevada en el urbano, no son los que hacen los beats. O sea, no, los beats los hace el productor. Entonces, es ese match más bien de productor e intérprete el que genera el hit dentro de este mundo urbano. Entonces, ahí también es otro tema que, o sea, que entonces, claro, ¿qué es lo que está bien? O sea, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? El productor, el reggaetonero, en realidad es lo que es colaborativo. Tal como dijiste, la palabra es ideal en realidad. Es absolutamente colaborativo dentro de la industria ahora, el productor de la mano de su reggaetonero, no sé cómo, de su urbano, es raro esa huevada. Y han generado que las disqueras ya no solamente estén fichando artistas, sino están fichando productores para Claro. vincularlos con artistas. De hecho, por ejemplo, a Kaifex, el productor de esta canción Tijeras, Renata Flores, lo ha fichado a Warner, porque como lo que él está haciendo a nivel de fusión de instrumentos peruanos con el hip hop y esto, les ha gustado en el trap, pueden utilizarlo dentro de otros artistas para darles este elemento diferenciador, que es lo importante ahorita, ¿no? O sea, para que la industria funcione, si no hay elemento diferenciador, claro, si queremos darle el concepto de mala música, va a ser malo si no es creativo y no es diferente. Entonces, es mejor o es menos malo mientras más raro sea. Man, ¿ya? Estamos Claro. ahorita como en ese vacío en que no hay un género musical que realmente esté como, digas, esta hueá es como nos pasó, por ejemplo, con el nu metal en un momento, como nos pasó con el pop en un momento, con el indie en otro momento. Nu metal. Nu metal abrazo, me encanta. Te había escuchado esto, ayer estoy escuchando tu disco de Slipknot, no lo he escuchado hace un tiempo. Entonces, claro, esa huevada ahorita no existe. O sea, el urbano, si bien sigue siendo como la cabeza dentro de estos temas géneros musicales, ya se agotó en tanto que los hits son más difíciles de hacer porque implican que la producción musical sea diferente. Rosalía, por ejemplo, empieza a funcionar porque funciona flamenco con urbano, no con trap. Entonces le da este elemento distinto, diferenciador, además que su manera de cantar es claramente flamenca. O sea, es como, hay varias cosas que por ahí están haciendo que haya cambios en el rubro, y yo creo que más bien ahorita la huevada, para todos los haters del reggaetón, la huevada va a mutar, no sé si hacia el rock, pero sí creo de que el beat urbano va a mantenerse el tuk, 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 ¿no? O sea, de eso no va a desaparecer porque es lo que no se mueve la cabeza, pero eso va a entrar Claro. dentro de música más fusionada en diferentes géneros, ¿no? Como el pop y el rock, por ejemplo. Que el hecho el indie lo ha empezado a usar, ¿no? En el disco de Plu Plu, de hecho, en la canción En Vano tiene una batería que parece reggaetoneada y el bajo de Camilo también. Entonces, pero es post-hardcore, ¿mandas? Pero es post-hardcore que te hace querer como, estar así, ya no solo poguear, sino puedes como bailarlo. Entonces es lo caso eso. Y eso es para los chicos de Turista, mezclan el pop que ellos manejaban como con este rollo alternativo, con un montón de beats de reggaetón y urbanos que han hecho que la fusión funcione, ¿no? Ya a nivel lírico, yo ahí sí tengo algunos, hay algunas canciones que me gustan un culo a nivel lírico, otras que no tanto, pero hay joyitas en ese disco que generan justamente eso, ¿no? O sea, estamos en este momento de Claro. fusión y colaboración entre géneros musicales para que la hueá funcione y sea distinta. No, sí, excelente. No, más bien quiero aprovechar para involucrarme con algunos comentarios.
A Vale, que ver, tú puedes algunos van a verlo, llegar con delay. yo no Pucha, puedo no sé, ver. no los voy a poder ver todos. Voy a ver los que han No, llegado. Aquí estamos, porque Jamil Cruz, ¿cómo estás? Había escrito varias cosas, pero se me han pasado. Voy a hablar de lo que me acuerdo. Porque sí, no, desafortunadamente no hemos hablado de música amazónica. No soy un mm, experto tampoco. yo tampoco. Lo que conozco me gusta, ¿no? Pero también eh, es un campo interesante, ¿no? Porque hay todo digamos, lo de la cumbia amazónica, que es muy antiguo, hay una Ujú. elaboración súper interesante. Yo estuve con los Wemblers en Smithsonian en 2015 y lo bacán del Smithsonian es que tenía un espacio para que conversemos, ¿no? Y cuando los señores de los Wemblers hablan o sea, de la profundidad que ellos tenían para crear música, para generar, digamos, para generar nuevos géneros, o sea, la exploración musical que ellos tenían era una cosa tremenda. ¿Qué Y pasa? que probablemente si uno no está expuesto, no está involucrado mucho con la música, no te das cuenta, qué chévere son estos, son de puta madre, qué buenos músicos y ya. Pero un montón de veces hay este trabajo que no estamos viendo, ¿no? Y pucha, así como los Wemblers, pues hay un montón de músicos más, ¿no? Que se están involucrando en un trabajo musical súper importante. Este documental Cambio de Cumbia, que hizo Carlos Takuri hace varios años ya. Es bien interesante porque él habla con gente, digamos, eh, de chicha y de cumbia andina. Mm, Y es bien interesante cuando estos músicos comienzan a decirle cómo es que ellos estaban haciendo dialogar la música andina con el rock psicodélico de los 70, ¿no? Dale. Entonces, hay mucho trabajo ahí que un montón de veces se nos pasa desapercibido y que no estamos viendo, ¿no? Lo del reggaetón con la plata, sí, o sea, para mí, honestamente, una de las cosas que me da el pincho el reggaetón es que no es la música, o no hay por lo Claro. menos la parte sonora, ¿no? Sino es la parte que esta música tiene que ver, que se hace porque va a pagar un montón de plata, Sí, entonces claro, hay exacto. un montón de mi experiencia musical que viene de otros géneros, que a mí me da coraje, ¿no? Y además que tapa a todo el mundo que hace un montón de música súper bacán y que, claro, no deja ver otras cosas, ¿no? Entonces, y esto a Eso. mí me trae a colación una cosa bien interesante. Bueno, claro, esto de Pop Daddy con Led Zeppelin, que claro, que trae de Police, es bien interesante este tema del sampling con ¿cómo se llama? Con la apropiación cultural, pero también con los derechos de autor. Eso da para un programa entero. Hay un Sí, es verdad, es artículo verdad. súper bacán de Steven Feld que se llama Pick Me Pop, que habla sobre cómo Herbie Hancock se agarra un canto que grabó el Smithsonian pues en 1950 y tantos sobre pigmeos en África. Lo Ah, graba ya. y dice, y no paga nada porque dice, yo soy negro, ellos son negros, son mis hermanos. Y luego Madonna toma este sampleo, no, yo los amplié Herbie Hancock, ¿no? Y aparte está todo el asunto de, yo no los amplié igualito. Yo agarré una Claro. flauta y lo volví a tocar. Sí, pero ellos también Claro, tocan con un instrumento de viento. Sí, pero claro. yo no lo he desempleado, yo lo he vuelto a tocar la misma melodía, ¿no? Entonces, entran estas fronteras que yo creo que van para un debate bien, bien, bien interesante. Sí, Y porque eso es plata, además, ¿ah? Eso siempre exacto, es por ¿no? plata. Pero Siempre es no por plata. solo es lo de la plata, porque la plata es la mitad del debate, ¿a quién le pagas qué? Claro. La otra mitad del debate es, causa, yo no quiero que me pagues, yo quiero que no la toques. Exacto, Porque eso eso va tiene por una otro, importancia claro, va por otro cultural, lado. ritual, tiene una experiencia de cualquier tipo con otra cosa. Entonces, un montón de veces lo que hacen, lo que hemos hecho desde la industria ha sido, bueno, yo no, porque yo no soy de la industria, pero cuando quieran me contratan. Soy un hombre pobre. Pero lo que hemos hecho es tirarle plata al problema, ¿no? Entonces ya, pues te pago y ya. Y es un tema de propiedad intelectual que va más allá de la música. O sea, un montón de propiedad intelectual de grupos indígenas, pero también un montón de grupos no indígenas, que es, yo no quiero que esto circule, esto es secreto, esto es Sí. privado, esto es ritual. Hubo un caso bien importante que encontró la antropóloga colombiana Adriana Maya sobre altares en la costa, Ah, en una de las costas afrodiaspóricas de Colombia. No le voy a hacer justicia porque creo que fue la costa del Chocó, no me acuerdo bien, por eso no voy a asegurar nada porque no le voy a hacer justicia. Pero era bien interesante porque ella decía, claro, entonces se hizo este posición en este museo. Cada vez que muere alguien en estas comunidades, se hace un altar para honrar su muerte. Entonces hicieron una exposición de 13 comunidades que tenían 13 altares distintos preciosos y los llevaron para hacer esto, ¿no? Para hacer esto, para poner estos altares en el museo. Y entonces un consejo de la comunidad salió, el consejo de las comunidades salió molestísimo. Y le dice, ¿por qué han hecho eso?
no, pero si tuvimos permiso de los fabricantes, ¿no? Y estos que eran como los ancianos, los maestros rituales de la comunidad, ¿no? No, no han debido hacer eso, porque ahora ustedes han creado 13 altares sin que nadie se haya muerto. Y eso quiere decir que 13 personas se van a tener que morir para llenar esos altares que ustedes han creado. E incluso si nos ponemos escépticos, que son creencias y que no sé qué, si se muere gente es tu culpa. Entonces, fíjate la importancia que eso tiene a nivel de, Totalmente. digamos, a nivel de relaciones interculturales, a Sí, nivel de claro. respeto, a nivel de política pública, a nivel de gestión Eso. cultural. Es grave, ¿no? O sea, tiene cuestiones un montón de niveles y a veces no le damos la importancia suficiente. Pero ya me fui en flor a un tema del que no deberíamos hablar ahora. Pero quiero cerrar Un poquito. con una No, está pregunta bien. como para soltarte la pelota e involucrar un poco a otra gente, porque un amigo mío que me dijo algo hace mucho tiempo Ujú. y con quien yo discutí mucho en no darle la razón, pero que es una cosa que en su ¿Ya? momento me hizo mucho, me dio mucho que pensar. Es que él me dijo que él, por ejemplo, el método en el cual él evaluaba si una música era mejor que otra, Ajá. era qué tanto esta música tenía huella y se mantenía en el tiempo. Ah, man, ya. Entonces, ¿cómo hay cosas que pues mi amigo Omar Valencia, entonces, ¿cómo hay cosas que digamos se mantienen en el tiempo? ¿Cómo hay cosas de las que nos olvidamos, ¿no? Entonces, hay distintas variables. Importancia ritual, importancia cultural para la comunidad, Sí. hay, digamos, el estatus de tradición, también hay la exposición que ha habido en términos de Eso. industria, hay un montón de factores. Pero más allá de esos factores, por ejemplo, hay cosas que yo no me explico. El nu metal cuando yo era adolescente me encantaba. Ahora, honestamente, y esto lo digo bien como de la tripa, ¿no? Ahora Claro. me da un poco de vergüenza. A mí Claro, me yo creo encantaba, yo que, tenía todos los discos, pero ahora me da un poco de claro, vergüenza. Entonces, como que en casos como esos, sobre todo ahora que he mencionado el new metal, por eso me he acordado de lo que me decía Omar. claro, Porque a buena. veces digo, pues, o sea, yo tengo argumentos para rebatir eso, pero íntimamente sí son argumentos que yo siento que es parte de la experiencia musical, ¿no? Claro, qué duro, qué fuerte. O sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, en el caso de supongo que estamos hablando de New Metal, eso puede ser un capítulo, ¿no? Sí, sería interesante eso. Sí, Yo creo que hay bandas de esa época, o sea, a ver, a todos nos da vergüenza haber escuchado Limp Bizkit probablemente. O sea, es la banda que a todo el mundo le da vergüenza, ¿no? Esa es la realidad. Esa banda específicamente. Pero hay otras que lamentablemente no han sabido mantenerse. O sea, a ver, la música evoluciona, la música cambia, la música muta. Entonces, yo no creo que esté mal que una banda siga haciendo música actualmente, digamos, pero a mí me parece súper paja cuando una banda más bien sigue evolucionando. Radiohead, por ejemplo, o sea, empiezas con un disco como el Pablo Honey, que es recontra Britpop, como así el género tal cual, y puta, ¿no? Y ahora Radiohead está sacando huevadas, como A Moon Shaped Pool es una sí, vaina claro. alternativa indie que ya no puedes categorizar dentro de un género musical per se, ¿no? O sea, tienes una instrumentación, claro, tienes, digamos, los mismos recursos, porque en vivo son las mismas huevadas, pero claro, el huevón de Johnny Greenwood saca un arco de cello y empieza a tocarlo con distorsión en vivo en su guitarra. Pues, entonces ya ahí nomás cambió la huevada. Las bandas, lamentablemente, de New Metal lo que han hecho, y justamente creo que por eso es que no han permanecido en el tiempo, no todas, porque hay algunas que sí, es evolucionar en tanto lo que la música está cambiando también. Y eso no es tanto por el tema de la industria, eso es también por un tema de lo que la gente está escuchando y está pidiendo. Slipknot y Deftones, por ejemplo, son dos bandas dentro del nu metal que yo sigo escuchando porque cada disco que sacan es diferente a lo anterior que han sacado. Bueno, Slipknot empezó siendo Claro. una vaca neciasa y densaza y como súper fuerte y potente. Y ahora, si bien no han perdido la agresividad, igual han incluido cosas mucho más interesantes a nivel de composición melódica y armónica en sus temas. Entonces, aprovechando incluso el hecho que tienen percusionista y baterista, entonces ese tipo de movimientos musicales también genera que sea algo distinto. Deftones es una banda que, claro, empiezas también con puro griterío, digamos, en el Adrenaline, y de pronto ahora, puta, los discos son una oda etérea, atmosférica, densa, que termina generando otra sensación como de, puta, de depresión, no sé cómo explicarlo, pero es nu metal, o sea, sigue siendo nu metal, pero evolucionaron. Entonces, en el tema de que la música, claro, que se permanece en el tiempo, sí, o sea, bueno, lo que pasó cuando estrenaron la película de Queen, que de pronto en todos los charts de Spotify y el Billboard, las canciones de Queen volvieron a ser el top 10 de temas, es una bobada que no podemos negar que, ya, si bien Queen no tuvo la exposición gigantesca que tuvo en su momento, porque la tuvo y si la sigue Claro. teniendo, es música que a todos nos termina conectando porque melódicamente, rítmicamente, armónicamente,
humana, o sea, como humanos, instintivamente conectamos con eso, las letras, que son guadas, a veces son guadas densas, otras son guadas súper sencillas, como Bicycle Race, que es una canción de letra tontaza, pero que es un feel good, ¿no? Entonces estas guadas también terminan generando ese tipo de cosas. Claro. La música clásica es algo que a mí me encanta, entonces yo puedo seguir escuchándola todo el tiempo, es algo que no, es música sin fecha de caducidad, ¿ya? Y creo que ahí es un poco lo que puede decir Omar, que puede ser interesante, que sí me parece un factor, no obviamente definitivo para decidir si algo es bueno o malo, pero sí es un plus, ¿no? O sea, hay música que puedes escuchar en cualquier momento de tu vida y te genera algo, pero normalmente eso pasa porque la relacionas a una experiencia que tuviste de vida también. O sea, si estás escuchando algo, o sea, yo por ejemplo no conecto hablando de cine, ya no conecto con el cine clásico gringo. O sea, me llegan al pincho las películas de Orson Welles, puta, películas como Casablanca, esas jugadas, me parecen Casablanca, a aburridísimas. mí me encanta Casablanca. Puta, la odio, las odio todas. No puedo ver cine clásico gringo. O sea, ¿Hitchcock no aguanté te lo que... gusta? Pero es porque es terror, es por el género. O sea, porque yo amo el Claro. terror. O sea, esa es una hueá más como personal. Pero todo lo demás, no lo puedo ver. O sea, he visto muchas, pero ninguna la he disfrutado y ninguna me parece una obra maestra. Porque no conectan simplemente con el tipo de persona que yo soy. Entonces la música también termina, o sea, toda expresión artística tiene que conectar con el receptor. De eso se trata, ¿entendés? Entonces va a haber receptor para todo, ¿no? O sea, si hubo receptores para Limp Bizkit, claramente va a haber receptores para cualquier tipo de música que exista en el mundo. O sea, es un poco así, ¿no? Y nosotros fuimos parte de esa generación, o sea, y esa música llegó a nosotros porque teníamos un canal que explotaba esa música todo el fucking tiempo. Entonces, hay mucho con ese tema de, o sea, qué tanto la música es relevante en tanto el tiempo, que la verdad no lo había pensado, me parece paja, que sí tiene sentido, yo creo, si lo tomamos desde el punto de vista de experiencia hacia un ser humano, o sea, sin considerar el tema de exposición mediática. Porque si consideramos el tema de exposición mediática, es que la abogada no termina, o sea, es como escuchar radio, ¿no? Que una canción no te guste y la escuchas 80 millones de veces y termina gustándote. Y ya está. Claro. O sea, no hay una vaina más allá de identificación. Pero claro, es también eso que dices, ¿no? O sea, en el sentido de que, claro, igual leemos la música distinta. Sí, claro. Leemos la música distinto en el tiempo, ¿no? No apreciamos lo mismo de lo que veíamos antes con lo que pues apreciamos más adelante, ¿no? Y eso es, a mí me parece bien interesante, ¿no? Yo creo que nos hemos pasado un poco de rato, pero que básicamente yo sí quiero llevar eso a cabo, ¿no? O sea, por lo menos yo quiero hacer esa invitación, ¿no? Que, miren, o sea, de nuevo, no quiere decir que usar ciertos parámetros para juzgar la música esté bien o mal. Es más bien lo contrario, ¿no? Que es cuando pensemos en criticar algún género, sobre todo en general, la idea es bacán, pero si vamos a hacerlo mierda, tenemos que hacernos expertos en lo que vamos a hacer mierda. Sí, exacto. O por lo menos tener un involucramiento que nos permita decir, pucha, ¿cómo se está jugando esto? ¿No? Porque si no, al final la crítica termina siendo exterior, ¿no? Y al final es como, pucha, un reggaetonero, pues si yo pues, soy músico de, no sé, de rock progresivo y critico un reggaetonero, mira, pucha, a mí me da igual, yo tampoco entiendo tu música. Entonces, esa música, pues que no, entonces es como raro, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece claro que la riqueza está en involucrarse. Al final lo que genera este diálogo, pues, entre las personas, ¿no? Y el gusto es perfectamente válido y es perfectamente válido decir que hay mejores músicos que otros y mejores canciones que otras, por supuesto que sí. Pero hay que involucrarse bien con los contextos Eso dentro de mismo. los cuales uno es mejor que el otro, es decir, cuáles son los valores musicales a partir de los cuales estamos jugando a lo que sea mejor que los siguientes, ¿no? Y bueno, yo creo que ya tenemos que cortar algunos comentarios más Sí. con los que nos vamos a involucrar en los siguientes episodios, que vamos a seguir hablando de esos Mala temas de Música 3 apropiación se viene, musical, gente. cambios, ¿no? Ya música mala, yo creo que ya, por eso tampoco Ya quería sabes. hablar del faraón, porque ya el faraón lo hemos exprimido mucho. Sí, Hemos no hemos hablado hablado mucho ya de él. una vez y media, yo creo que Y eso no, ya, sí. y todo el mundo lo está exprimiendo además, Es entonces, mucho, es mucho. Es ya mucho. yo no creo que, yo no me siento con mucha vela en ese entierro y ya siento que yo por lo menos dije lo que tenía que decir en el webinar número 1. Pero nada, igual las cosas que nos están diciendo nos vamos a seguir involucrando en los próximos episodios que hagamos. Entonces, nada, les agradezco un montón a quienes se han conectado y a quienes se van a conectar y nos van a mirar. Y nada, muchas gracias. Mándenos cosas, pregunten que
nos ayudan a hacer nuestras igual discusiones respondemos. mejores. Sí. Ya nos demoramos en contestar, pero contestamos. ¿Ya? Muchos abrazos, muchas gracias por estar con nosotros. Adiós, amigos. Apagando Instagram en vídeo. Y a ver, déjame ver cómo apago Zoom.